Canal Rural y Agroeducación te invitan a participar del curso de posgrado en agronegocios, con un modelo innovador de capacitación, presencial, a distancia y en diferido, con los mejores docentes, referentes del sector, Carlos Echepare, Salvador Di Stefano, Antonio Ochoa, www.agroeducacion.com. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estaba leyendo el informe de este último mes que mandaron mis amigos Teo Sorraquín y Alejandro Meneses. Y usan una frase por allí que dice de productor a malabarista. Eh, Cosa que define de alguna manera al productor argentino, pero no de ahora, sino desde hace, casi desde que yo tengo uso de razón. Pero así es y así ha sido tradicionalmente, y la Argentina sigue dependiendo cada vez más de su sector agropecuario, y eso es motivo de preocupación, porque un día el malabarista se le cae a alguno de los elementos con los cuales hace malabares, ¿no? Y cuando se empiezan a caer esos elementos, o cuando el malabarista se pone muy grande y pierde el pulso o pierde el equilibrio, la cosa se puede complicar. Alguna vez puede llegar a pasar si no se toman los recaudos para que eso no ocurra y para que no dependamos como país de gente que tiene que hacer todo el tiempo malabarismos para vivir. Es cierto que en los últimos tiempos somos prácticamente, no sé, 40 y pico de millones de argentinos que hacemos malabarismos para vivir, y así aprendemos a vivir y a sobrevivir. Pero no es bueno para el desarrollo de un país que esa sea la forma de vida que tienen que tener sus habitantes. Y a partir de esto, bueno, como siempre recurro a los números de márgenes agropecuarios, que hace poquito cumplió su aniversario, y acá aprovechamos para mandarle el saludo correspondiente. En su edición aniversario, precisamente, su director, Mario Arbolave, hizo, como siempre, un muy buen trabajo de costos, en donde trabajó con los costos históricos de los productos, trigo, maíz y soja, básicamente, desde el año 2000 hasta el presente. Como bien señala Mario, y también lo decimos nosotros cada que presentamos sus números, son costos que tienen que ver con ejemplos, pero que no necesariamente son los costos de cada uno de los productores, porque cada uno de los productores tiene sus propios costos. Y esos costos tienen que ver con la zona en donde están, cuestiones técnicas, es la tecnología que usan, los gastos de estructura que tienen, cuánto están dispuestos a invertir, como les dije, en qué zona están, si trabajan en campo propio, si trabajan en campo alquilados, a qué distancia de los puertos están, cómo es su situación impositiva, cómo es el tamaño del productor. Bueno, todo esto, por supuesto, influencia en los costos y es muy difícil de reflejar en un solo indicador. Sobre todo en un país como el nuestro, que tiene tanta variabilidad en muchos de esos costos, influenciados, entre otras cosas, por ejemplo, por el tipo de cambio, los diferentes tipos de cambios que tenemos a lo largo del tiempo, las devaluaciones. Entonces, Mario, que como ustedes saben es un especialista de los más respetados de la Argentina, dice algo que es cierto: es muy difícil tratar de uniformar a lo largo de la historia costos. Y él encuentra la fórmula de hacer la presentación de los costos en quintales por hectárea, que es una buena manera de comparar los costos, incluido la implantación, la protección, la cosecha, la comercialización, los costos de estructura, los impuestos, todo eso metido por el lado de los costos, compararlo con el precio, y en base a eso saca lo que se llama el costo en función de un indicador que es quintales por hectárea. Mario en su trabajo lo hace sobre datos de la zona núcleo, ¿no? Y vamos a irlos viendo, pero le hemos agregado de parte nuestra, nos hemos tomado el atrevimiento de agregarlo, con los datos de rendimientos promedio que tiene la Argentina, pero también con los rendimientos de la zona núcleo, que son la base de los datos que ha tomado Mario para hacer su presentación. Vamos a empezar, ahí Tuchito va a poner en pantalla la primera placa, que tiene que ver con los costos del trigo. Con los costos del trigo, como ustedes pueden apreciar allí, son dos líneas, una bordó y la otra azul. La bordó tiene que ver con el campo alquilado y la azul tiene que ver con campo propio, ¿no? Fíjense ustedes, por supuesto, los peores años del trigo están claramente mostrados allí.
en términos de costos elevados. El peor año, por supuesto, fue allí por el 2015, donde había que lograr casi 55 quintales de trigo para salir hecho. Y observen aquí que también, esto lo vamos a ver como fenómeno en todos los cuadros o gráficos que vamos a ver, el 2015 fue el año en donde producir en campo propio y producir en campo alquilado había menos distancia porque precisamente habían bajado el costo de los alquileres, que no es un tema menor. Pero como yo les decía, y ahí Tuchito va a poner la segunda placa, hicimos un ejercicio que es comparar la evolución de los costos del trigo mostrados por Mario Arbolave en Precios Agropecuarios desde el 2001 hasta el presente con los datos del rendimiento en la zona núcleo de trigo, ¿no? Y ahí van a ver que, claro, hay años en los cuales hay una diferencia favorable para el productor. Fíjense, por ejemplo, el 2013, acuérdense ese fenómeno que pasó con los precios del trigo que permitió esa diferencia favorable. Y si ustedes miran, después también tenemos los últimos años, el 2018 y en parte el 2019, como buenos años en la comparación histórica entre lo que son los rendimientos de la zona núcleo, con los costos de producir en campo propio y también inclusive de producir en campo alquilado. Pero y como ustedes pueden ver, inclusive hay etapas de la primera parte de la década del 2000 en donde los números cerraban bastante bien produciendo en campo propio y estaban bastante bien también en campo alquilado, porque como les digo, esto es simplemente un indicador. Cuando los números dan a la par o con muy poquito margen de pérdida, casi podríamos decir que por el manejo que hacen los productores son números favorables. Ahora, después tenemos años muy malos como el 2009, por ejemplo, en el caso del trigo, e inclusive, si ustedes miran allí, el 2017 no da un número tan bueno para el trigo. Pero vamos al otro ejemplo, y este es un ejemplo ya mucho más duro, porque acá lo que muestra es, por un lado, los costos y por otro lado, los rendimientos en base a lo que es el promedio del país de trigo. Y acá vemos que claramente hubo algún año, la etapa del gobierno anterior, allí por el 2017 o 2018, en donde los números cerraron medianamente bien, 2018 en realidad, no 2017, perdón, 2018 y parte del 2019, y el resto del ciclo siempre da negativo. Pero claro está, los números de costos están hechos con tecnología de mayor nivel que lo que es el promedio del país y con costos de alquileres, por ejemplo, en el caso de la tierra, también para la zona núcleo de trigo, que no son los que hay en todo el país. Y acuérdense que siempre en el caso del trigo está la posibilidad de la combinación trigo-soja, que es lo que permitió en muchos casos sostener el cultivo del trigo. Claramente, la caída del 2009, del 2010 del trigo tiene que ver también con estos números que vemos aquí, ¿no? Vamos a ver el mismo ejemplo para el maíz. Primero los costos, en campo propio y en campo alquilado. Campo propio es la de abajo, campo alquilado es la de arriba, por supuesto. Fíjense que todavía la incidencia del alquiler en el caso del maíz no está teniendo la misma gravitación que tenía en gran parte de la década del 2000. Por supuesto, el año en donde los alquileres estuvieron más bajos fue el 2015, y por eso se acercan tanto, ya lo veíamos también en trigo, y ahora estamos otra vez lentamente, cuidado, disparándose, con esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo, disparándose los costos de los alquileres a pesar de que no tenemos una política tan amigable con el campo. Y ahora vamos a comparar con el rendimiento promedio en el caso del maíz, vamos a invertir la forma de mostrarlo. En el caso del rendimiento promedio del maíz, promedio del país, por supuesto, en campo alquilado los números no dan nunca porque están calculados esos costos, les vuelvo a decir, sobre zona núcleo. Sin embargo, fíjense que hay años que en campo propio los números no daban tan mal. Por ejemplo, el 2007, después vino la crisis del 2008 y todos sabemos lo que pasó, o ni bien la primera etapa, digamos, de salida de Duhalde, entrada con Kirchner, los números del maíz no daban tan bien, no daban tan mal, perdón, siempre hablando en campo propio. Piensen ustedes que estos son rendimientos promedios del país comparado con costos para la zona núcleo. Y ahora si vamos a la comparación de los rendimientos de la zona núcleo con estos costos, que tiene más visos de realidad si se quiere, porque les repito, son costos de la zona núcleo, aquí vemos que, claro, con rendimientos de 10.000, 11.000 kilos, en el maíz la situación es bastante más favorable durante varios años. Inclusive en estos momentos sigue siendo
una relación favorable. Han tomado los datos al mes de junio para hablar de ahora. Y de alguna manera, si ustedes miran también el gráfico, si ahí Tuchito lo vuelvo a poner en pantalla, fíjense que en el 2016, 2017, hay buenos datos para el maíz que de alguna manera explican el resurgimiento tan importante que tuvo el cultivo. Se quedaron un poquito en el 2018, probablemente tenga que ver, fundamentalmente tiene que ver, como ustedes pueden apreciar ahí, con la caída en los rindes como consecuencia de la situación climática. Y vamos a la soja. La evolución de los costos, por un lado en campo propio por la parte de abajo, la parte de arriba el morado en campo alquilado, y lo mismo, fíjense el 2015 como el año en el cual los alquileres habían bajado bastante por la situación que estábamos viviendo con el campo y la situación política que se vivía, pero después otra vez vuelven a subir y vuelven a tener una incidencia gravitante en la ecuación. Más allá de lo que tiene que ver con los derechos de exportación, como siempre señalamos, está el tema de los alquileres, que es un tema para replantearse seriamente, insisto, porque si no, el negocio se torna muy complicado. Fíjense aquí cómo sobre el final vuelve a tener nueva incidencia importante los alquileres, cómo rápidamente los alquileres tienen mayor gravitación en los costos cuando hay de alguna manera una expectativa, como fue más que expectativa, hubo cosas concretas en el caso del gobierno anterior. Rápidamente, gran parte de esa mejora en esa ecuación, en la ecuación de precios, se traslada al costo de los alquileres, y eso es un tema que se debe resolver de parte del sector privado. Porque es una cuestión de oferta y demanda. Y cuando vamos a comparar lo que es soja con los rendimientos promedio del país, insisto, estos son costos de la zona núcleo, tenganlo en cuenta, con el rendimiento promedio del país de soja, ven ustedes que es el mejor de los tres cuadros, que de alguna manera explica también cómo la soja se ha venido sosteniendo. A pesar de que en los últimos años vimos un mayor crecimiento del maíz, claramente, y también del trigo, porque tuvo que ver con la eliminación de los derechos de exportación en la época de Mauricio Macri. Ahora, sin embargo, si miramos en la etapa del gobierno anterior, la soja se ha sostenido porque los números resultan claramente más favorables. Si a eso le sumamos la posible combinación con trigo, esto mejora. Y acá estamos hablando de costos sobre campo propio, pero costos de la zona núcleo cuando le ponemos campo alquilado, con lo cual tenemos costos de alquileres de los más altos que hay en el país. Cuando nos vamos al último ejemplo que les vamos a mostrar, el trabajo de márgenes agropecuarios de costos, más los promedios que hemos puesto nosotros, en este caso promedio de rendimiento de la zona núcleo, vemos también ahí evidentemente que la soja sigue siendo la gran defensa que tiene el productor al momento de decidir con qué hace malabarismos, ¿no? Como dirían Teo y Alejandro. Está claro que la soja sigue siendo el cultivo que tiene menor costo de producción y, por otro lado, entre comillas, una mayor seguridad de obtener algún beneficio. Hay que ver cómo evolucionan las cosas en las próximas semanas, porque evidentemente veremos qué pasa con el maíz, la influencia que tiene en los alquileres, el costo de la tierra, que se está recuperando, y que más que se está recuperando, está subiendo otra vez. Y eso a mí me preocupa mucho, insisto, porque creo que ahí está en parte de las cosas que habría que rever de parte de los productores. Ahora, la producción evidentemente no va a caer en esta campaña ya 2021, iniciada con trigo, y que va a seguir con maíz, soja y girasol, sorgo y demás, porque los números el productor muchas veces los maneja, hace malabares, y en esos malabares está la continuidad de su actividad. Ahora, insisto, un país en donde todos somos malabaristas, los malabaristas se caen a veces, o se les caen los elementos con los cuales hacen malabares, y por eso el país le va a costar mucho superar esta situación si sigue con estas políticas que implican que todos seamos malabaristas. Hasta mañana.